Estamos ya en el capítulo 32 y toda la comitiva, esta curiosa comitiva compuesta por Don Quijote, Sancho Panza, Cardenio, Dorotea, el barbero y el cura, todos estos van por el camino, van de regreso hacia el pueblo de Don Quijote, porque el cura les ha convencido de que el mejor camino para ir al reino Micomicón va pasando por su pueblo. Bien, entonces se paran en una venta, que es la venta en donde trabaja Maritornes y la venta en donde ya han estado Don Quijote y Sancho Panza, y a la que Sancho Panza le tiene muy poco cariño. Pero bueno, como sea, una venta era un lugar para reposar, y el cura, que el cura manda mucho, el cura ya lo vemos, va organizándolo todo, el cura va mandándolo absolutamente todo, incluso hasta lo que ni siquiera le correspondería, pero lo organiza todo. El cura es el que organiza también detenerse en la venta y, en fin, y lo que hay que hacer y lo que hay que decir. Bueno, pasa una cosa muy interesante, y es que llegan a la venta y Don Quijote se retira a dormir. Probablemente pues todas las aventuras en Sierra Morena y sus días de penitencia y ayuno le han dejado muy cansado, y entonces pues nada, se va a dormir. Ya es significativo, es la primera vez que vemos en la novela que todo va transcurriendo sin la presencia de Don Quijote, que está en otro lugar durmiendo. Y en estos momentos pues ocurre algo muy simpático, y es que el ventero pues enseña unos libros que tenía por ahí, y resulta que de esos libros había dos que eran de caballerías, otros dos que eran de historias, y entonces inmediatamente el cura es el que dice: oye, estos dos libros de caballerías hay que quemarlos. Bueno, entonces el ventero dice: un momentito, que son míos, ¿no? ¿Qué van aquí? ¿Qué pasa? ¿Que están excomulgados o qué? Y entonces viene una discusión simpática, en la que se muestran pareceres a favor y en contra de los libros de caballerías. Entonces, pues, hombre, Maritornes dice que a ella le gustan los libros de caballerías, sobre todo pues las escenas amorosas. La hija del ventero dice que también le gustan, sobre todo pues en las situaciones así románticas, en las que los caballeros pues suspiran por sus damas. La ventera dice que le encantan los libros de caballería, sobre todo porque mientras su marido los está escuchando tiene un rato de paz, ¿no? Es decir, no hay peleas. Y el otro pues dice que es de lo mejor, es decir, que se lo pasa genial escuchando los libros de caballerías. Y entonces el cura pues dice que no, que eso son todo mentiras, y que eso no es bueno, y que nada. El ventero realmente entra a discutir con él, a decir que no, que ni hablar, que cómo va a ser posible que esto sea imaginaciones, y hasta están aprobados por la censura real, y que todo eso, que no, que ni hablar, que a mí el cura no me va a engañar, es decir, el ventero, y mucho menos va a quemar mis libros. Es decir, hay un comentario de Dorotea hacia Cardenio que es también realmente genial, más en el orden de la literatura, porque dice Dorotea: poco le falta a nuestro huésped, se refiere al ventero, para hacer la segunda parte de Don Quijote. Pero es genial, es uno de los personajes de la novela, un personaje de ficción, hablando de la propia novela y hablando de que uno de estos personajes está tan entusiasmado con los libros de caballería que podría ser el autor de la segunda parte de la novela. Es realmente como recurso literario de esta ficción, o de esta como juego de ilusiones entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, es absolutamente fenomenal, y esto ocurre varias veces. Este comentario, en este sentido, hombre, pues denota una enorme creatividad por parte de Cervantes, en unos momentos en que el género novelesco estaba muy poco desarrollado, es decir, la literatura se había concentrado mucho más en la poesía y en el teatro, y bueno, y en cosas que no eran de ficción, sino en literatura, qué sé yo, pues teológica y cosas así, pero la novela y el cuento eran temas relativamente nuevos, y entonces la creatividad de Cervantes es absolutamente asombrosa. Bien, finalmente el ventero
no se deja convencer en absoluto de los argumentos del cura y dice que ni hablar, que de quemarlos absolutamente nada. Y yo creo que a lo largo de este diálogo, en un par de ocasiones, podría intuir como eso que ya mencioné cuando hablábamos de la quema de los libros de Don Quijote, y es que los libros de caballería no son realmente los libros de caballería, sino que son que simbolizan otros libros mucho más peligrosos, libros que estarían hablando de ideas nuevas procedentes del humanismo, procedentes del Renacimiento, ideas que venían a poner en entredicho las verdades en las que se fundamentaba todo el sistema medieval, es decir, unas verdades sólidas, fundamentadas en la religión y en... Bueno, pues entonces el humanismo y el Renacimiento vienen a poner un terremoto a todo esto. Y se empieza a hablar por primera vez, se empieza a hablar de democracia, aunque no usen esta palabra, pero la idea esto aquí vamos a ver cómo es, la idea de que la soberanía está en la gente antes que en los reyes. Estas ideas empiezan a surgir, y la idea de que el rey ya no es absoluto, sino que el rey tiene que estar sometido a las leyes, la idea de que el hombre ocupa el centro de la actividad social. La actividad religiosa pasa al ámbito, iría pasando al ámbito de lo personal, de los sentimientos, de lo íntimo. Pero todo esto está empezando a surgir ya en libros, y esto es realmente subversivo, esto es peligroso. Yo estoy convencido de que cuando se habla de libros de caballerías en esta novela, se está hablando de esta clase de literatura, una literatura novedosa y que está estremeciendo realmente los fundamentos de la sociedad medieval pues a lo largo del siglo XVI y XVII, hasta que ya ocurra la auténtica debacle en el siglo XVIII con la Ilustración. Bien, pues yo estoy convencido de que esto es así. Claro, estas cosas no las puede decir Cervantes abiertamente, y que evidentemente si Don Quijote se ha hecho un defensor de la justicia, un promotor de la justicia ha sido leyendo esa clase de libros, no los libros de caballerías, que por supuesto eran una cantidad de tonterías, de pasatiempos sin ningún sentido, sino que ha llegado a eso leyendo los libros de verdad, los libros que simbolizan, que vienen simbolizados por los de caballerías, libros en donde se habla pues de la justicia, libros donde se habla de nuevas realidades políticas y sociales, como no podía ser de otra forma. Bien, esto, como digo, queda camuflado, y entonces al final es que el ventero dice que ni hablar, que él se los queda. Y aún le echan como crítica al final, dice: entre tanto, creed, señor ventero, lo que os he dicho, le dice el cura, y tomad vuestros libros y allá os venid con sus verdades o mentiras y buen provecho os hagan, y quiera Dios que no cojeéis del pie que cojea vuestro huésped, Don Quijote. Cabe decir, ojalá que no te acabes metiendo también a justiciero, ¿no? Porque es una de las cosas que está tratando de impedir el cura, llevándole a Don Quijote engañado a su pueblo. Eso no, respondió el ventero, que no seré yo tan loco que me haga caballero andante. Ahora otra vez juega aquí al despiste y al amague, poniendo en palabras del ventero pues algo diferente. Dice que no seré yo tan loco que me haga caballero andante, que bien veo que ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo, cuando se dice que andaban por el mundo estos famosos caballeros. Bueno, todo esto Sancho Panza queda muy confuso, dice: hombre, ¿qué pasa aquí? ¿Que esto de la caballería es un cuento o no lo es? Está muy confuso y está pensando que en la primera oportunidad que tenga y que consiga algún beneficio se regresa para su pueblo. Bien, este capítulo, el capítulo 32, termina con que el cura descubre que junto con los libros que tenía el ventero hay también un manuscrito, y le llama la atención el título, y lo lee un poco y dice que, bueno, pues que le gustaría leerlo, y se llama El curioso impertinente. Y esta va a ser otro cuento, otra novela corta que se introduce aquí en medio, cuando todavía no hemos cerrado la historia de Cardenio y Luscinda y de Dorotea, aún está abierta,
Pues entonces ahora ¡pum!, aparece otra historia más, que es la de El curioso impertinente. Y entonces se va a poner el cura a leerlo y los demás van a estar escuchándolo ahí mientras se va adentrando la noche y les llega la hora de dormir. Pero esta novela del curioso impertinente, que es extraordinaria, será el tema de nuestra propia conversación, de nuestra próxima conversación. Y entre tanto no te olvides que los comentarios que te he hecho y muchos más los puedes encontrar en el libro El mensaje secreto de Don Quijote en amazon.com, es un libro electrónico. ¡Hasta pronto!